Hoy en día muchos han escuchado acerca de los fondos IUL y creen que simplemente por tener un fondo de estos su dinero va a crecer a una cantidad exponencial simplemente porque ya tienen un IUL. Nada podría estar más distante de la realidad. Para que un fondo IUL funcione, debe estar estructurado correctamente, fondearse hasta el máximo y hacer revisiones continuamente para asegurarnos de que se cambian los índices apropiados y pueda haber un promedio que te dé realmente el rendimiento y pueda duplicarse tu capital en promedio cada 7 y medio años. Hoy en día vamos a descubrir cómo se debe hacer esto correctamente, cómo puedes tú interpretar tu propia ilustración y aprenderás muchísimo de lo que la mayoría de los agentes allá afuera completamente desconocen y cómo puedes protegerte para asegurarte de que realmente no estés únicamente perdiendo tu dinero, sino cómo hacer los ajustes correctos para que te pongas a la ventaja. Ponte los cinturones de seguridad porque lo que vas a aprender hoy va a estar espectacular. La mayoría nos pregunta por qué deberían considerar depositar sus fondos en un póliza IUL, por qué debe utilizarse un seguro de vida para que crezca el dinero, cómo funciona eso y también habiendo tantos otros vehículos para poder utilizarlo como inversión, ¿qué es lo que hace esto tan atractivo? ¿Por qué tanto ruido alrededor de este producto? Vamos a analizar esto el día de hoy. Soy Moshe Santos y por ya casi 2 décadas me he dedicado a manejar los bienes activos de mis clientes, transferir riqueza a sus familiares y también crecer los fondos que ellos tienen para volverse millonarios. Y vamos a mostrarte cómo y qué tan sencillo es esto. Únicamente con que pongas atención el día de hoy vas a poder aprender mucho más de lo que el 99% de los agentes de vida completamente desconocen y lo que inclusive muchos contadores ni siquiera saben que es posible hacerlo. Vamos a comenzar con la historia. ¿Dónde comenzó esto? En 1981, el señor E.F. Hutton en Nueva York se dio cuenta que había 2 tipos de seguros: el seguro a término, como el que puedes comprar a tu compañía de seguro de auto, y también existía el seguro toda la vida, como el que le dan a muchas personas en las uniones de los trabajadores, que les van a durar para si algún día no están aquí, sus familiares tengan para sepultarlos y otros gastos, etcétera. Él descubrió un código que existía dentro del IRS, el código 72 inciso E, el cual permitía que si una persona iba a ser lo suficientemente responsable como para invertir fondos en una póliza permanente, podría entonces dejarle el gobierno que creciera todo ese dinero sin que tuviera que pagar ningún tipo de impuesto por las ganancias de su capital. No diferirlo como en un 401k que lo tienes que pagar al final, no, sino completamente permitir que este dinero crezca libre de impuestos, ya que al final una familia que hace eso está dejando de ser una carga a futuro para el gobierno, donde no tendrían que estar sujetos a beneficios públicos, a sostenimiento de alimentación o ningún otro tipo. El gobierno premia cuando una persona le va a quitar carga a futuro y el señor E.F. Hutton se dio cuenta de esto y creó lo que se llamó una mezcla de estos 2 productos y se llamó póliza universal, la cual tendría 2 grandes ventajas. Tendría un costo muy bajo al inicio y permitiría que la persona pudiera acumular dinero dentro de la misma. Al crear este concepto universal, se apoyó en el código del IRS que mencioné antes, el 72E, y muchas personas empezaron a traer sus fondos de los bancos, de los fondos de retiro, y empezaron a depositar fuertes sumas de dinero, dándoles lo que en los años 80 hasta 1997 el promedio estaba en un 11 hasta un 15%. De hecho, todas las personas que depositaron fondos en sus pólizas hasta el día de hoy de forma vitalicia, la primera empresa que hizo este tipo de ajustes fue ING. Y esa empresa el día de hoy continúa pagando a esas personas el 15% fijo, vitalicio, algo que realmente hoy en día es un tesoro si alguien actuó en ese tiempo. Pero el día de hoy estamos ahora viendo que existe en 1997 un nuevo cambio y ese cambio se llamó la póliza indexada. Ahora permitiría este cambio que una persona pudiera apoyarse en la bolsa de valores
pero sin el riesgo de perder su capital. Es decir, las aseguradoras ahora permitirían que la persona escogiera en qué bolsa de valores podrían sus fondos ganar más dinero, de esta manera promediando más alto su tasa de interés, y al final del día, a través de 10, 15, 20 años, la tasa de interés, la tasa de retorno de interés promediara muchísimo más en promedio de que simplemente lo hubieran dejado en el banco, invertido en el real estate o en algún otro fondo de inversión. Las personas inmediatamente tomaron ventaja de eso, pero también el gobierno se percató, y los bancos, de que las personas estaban sacando fuertes sumas de dinero de inmediato y desearon que ese flujo de dinero se desacelerara. Por lo tanto, el IRS y el señor E.F. Hutton se encontraron en corte y el señor E.F. Hutton ganó. No estaba haciendo absolutamente nada malo. Lo único que cambió el IRS y el Congreso fue la definición de lo que significaba una póliza permanente y que era una inversión y que era un crecimiento dentro de las pólizas para que pudiera calificar. Y lo que se decidió fue que las personas podían hacer estos depósitos siempre y cuando lo hicieran en aproximadamente montos del 20% cada año a un máximo de 7 años. Eso significa que si alguien tenía $100,000 y los quisiera depositar en una de estas cuentas, necesitaría dividirlo en pequeños montos y según su edad le iban a permitir hacerlo de 4 años hasta 7 años. Obviamente, si una persona tiene más de 50 años, va a estar más cerca a los 5, 6 o 7 años en que va a necesitar distribuir esos fondos en diferentes paquetes para que de ahí en adelante todo el dinero crezca libre de impuestos, sin límite de cuánto dinero tú deseas depositar en estas cuentas. Esto lo que hizo fue una maravilla, porque al día de hoy, viendo 20 años hacia atrás, ha promediado entre un 9.5 hasta un 11.9 en alguno de los índices. Aquí teníamos ya dos grandes ventajas. Podíamos depositar fuertes sumas de dinero en las cuentas generales de las empresas de seguros, las cuales nos garantizaban que, número uno, no íbamos a perder capital. Y como he mencionado en mis episodios pasados, la regla número uno, según el señor Warren Buffett, es no puedes perder capital. Algo que desafortunadamente en la bolsa pasa todos los días. La gente pierde a veces todo buscando enriquecerse rápidamente. Sin embargo, en estas cuentas no existe ese riesgo de la volatilidad del mercado, ni tampoco el que haya años negativos y esperar muchos años positivos para poder recuperar las pérdidas. En estas cuentas tenemos garantizado que, número uno, no vamos a perder capital, pero que cuando el mercado va a la alza tenemos todos esos puntos que nos van a permitir tener un mejor promedio. Ahora veamos cómo esta operación se ve exactamente plasmada en un ejemplo real y cómo si tú aplicas algo similar a esto, vas a terminar como muchos de mis clientes que en 7, 14 o 21, inclusive 30 años pueden estar por las primeras sumas de 1, 2 o 3 millones de dólares en sus cuentas. Realmente el volverse millonario es únicamente saber cómo funcionan algunos elementos, y si te conectas a este canal vas a poder aprender cómo funcionan y cómo tú también lo puedes aplicar. Vamos a ver este ejemplo ahora. Bien, en este caso vamos a ponerle nombre a nuestro cliente y vamos a llamarlo Carlos. En el caso de Carlos, tiene 34 años de edad, va a depositar una cantidad total de $100,000. Recuerda, no lo va a hacer en una sola exhibición, pero su meta es que va a depositar $100,000 a lo largo de algunos años. Eso se llama el fondear al máximo tu plan IUL, lo cual es el primer y más importante elemento de estructurar correctamente uno de estos planes. De lo contrario, no va a funcionar igual. Ahora vamos a ver aquí el porcentaje que estamos viendo de crecimiento a futuro, y estamos viendo que el porcentaje sería de un 10%. Aquí tendremos un 10% del rendimiento, es decir, en años que van arriba, años que son menos y años que son magníficos, el promedio nos va a dar un 10%. Esto significa, según la regla del 72, que cada vez que tú vas a poner tu dinero a trabajar, si divides el 10 entre 72 nos va a dar 7.2. Eso significa que cada 7 años, aproximadamente 7 a 8 años, tu capital se va a duplicar.
Y ahorita lo vamos a ver cómo va a funcionar eso. Solamente ten en mente que si alguien en este momento tiene en su 401k o en la liquidez de su casa, en la equity o plusvalía de su casa, más de $100,000, este ejemplo lo podrían llevar a la actualidad inmediatamente. Pero lo puedes hacer también con menos cantidad. Hay personas que lo hacen con 500 mensuales o 1,000 mensuales o inclusive menos. Lo importante es saber cómo debe de estructurarse correctamente para que tenga este rendimiento. Ahora veamos los detalles. Vamos a ver que a partir de los 65 años va a empezar a recibir los dividendos, va a empezar a tener distribución de este dinero. Y gracias a la ley 101E del código del IRS, esto permite que esa distribución sea completamente libre de impuestos gracias a que los depósitos se hicieron y distribuyeron en años como lo indica la ley. Mientras los depósitos de esos $100,000 se hagan en varios años, eso permite que no solamente crezca el dinero libre de impuestos, sino que al momento de distribuirlo, en este caso a los 65 años, va a permitir que tenga la distribución también libre de impuestos, lo cual es fantástico. Vamos a ver esto, es realmente emocionante. Vamos a ver aquí cómo se hicieron los depósitos según lo que nos marca el código del gobierno y también lo que permiten las empresas ilustrar. Aquí tenemos en este ejemplo unos 2-3 años donde el depósito fue de 27,412 en los primeros 3 años. Y un año se depositaron 17,764. Si te das cuenta, en estos primeros 4 años es donde se hizo toda la cantidad de depósitos. Y de aquí hacia adelante ya no hay ni un solo depósito más. Ya terminaste. Por eso se llama fondear al máximo tu plan. Esto es magnífico. Esto permite que ahora todo el crecimiento que vamos a ver se realice sin que el gobierno nos cobre impuestos por esas ganancias, pero vamos a ver cómo cada 7 a 8 años el capital se duplica. Veámoslo aquí. A los 4 años ya existen $111,705 de capital acumulado. Estos son los 100,000 que depositó el cliente, más obviamente 11,705 que ya se han generado en los intereses de los años pasados. Ahora veamos y contemos 7 años y veamos cómo exactamente entre 7,5 a 8 años estos 111,000 van a ser más de $222,000. Contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y exactamente aquí entre el año 7 y el año 8 vemos que ya hay $218,000 acumulados. El capital se duplicó gracias a la ley de 72 y al poder compuesto de los intereses. Por eso Albert Einstein decía que es la mejor ley del universo que puede existir o que se pudiera haber descubierto. Ahora veamos otros 7 años más y contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el año 7 vemos que la cantidad ahora se ha duplicado a $423,000. Aquí estamos hablando de que Carlos tiene ya 55 años y han pasado apenas 19 años. En realidad son 15 porque los primeros 4 fue donde él hizo los depósitos iniciales. Si seguimos en nuestro conteo, vamos a ver que después de estos $423,000, no nos olvidemos de este número, vamos a contar de nuevo 8 años, 7 años más y se va a duplicar a 800,000. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora tenemos 827,000 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años después, estos 8 ya es 1.6. 8 por al doble son 16, $1,600,000. 7 años después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto es 16 por 2? 32. 3.2 millones de dólares. Y aquí tenemos exactamente entre el año 6 y el año 7 el $3,200,000. Aquí nuestro amigo Carlos ya está a los 75 años.
En realidad, si vemos cada 7 años, cada 8 años, cada 7 años aproximadamente, el capital se está duplicando. Por eso es tan importante que cuando tú depositas tu dinero en uno de estos fondos, se hagan los cambios estratégicos cada año para buscar si tal vez este año lo mejor es el Nasdaq, el año que viene tal vez el Banco de Londres, en Barclay, tal vez el año que sigue es Riley, tal vez el que sigue después va a ser el Banco de París o el SP500. Si sientes que Estados Unidos tiene buena economía, lo mejor es ponerlo aquí en Nasdaq o en el SP. Pero si la economía no está tan buena, es importante utilizar y apoyarnos en París, en Londres o en Tokio. Esos índices se hacen dentro de la misma empresa. No tienes que llevarte tus fondos a ninguna otra parte. Y ese es nuestro trabajo como asesores y profesionales, de poder saber dónde vamos a poder tener esos cambios para que el promedio permita que esta duplicación exista. Ahora veamos lo que decíamos al momento de obtener fondos. Aquí vemos que a los 65 años de este capital que ha logrado acumular Carlos, vamos a tomar nota de esto. A los 65 años de edad, él decide tomar $176,000, lo cual, ojo, muy importante que entiendas esto. Las compañías nos van a dar esto con un 5% de interés en un pequeño préstamo una sola vez sobre el monto que obtenemos, de tal forma que pueda ser completamente libre de impuestos. Realmente, si te pones a pensar, ¿qué es mejor? ¿Pagar 33% de tax o solamente un 5% simple que no va a destruir la cantidad de capital completo que tienes? Esta hace que tengas un saldo de $185,000 ahora en tu cuenta, y que si a esto se lo restas a el valor que tiene todo tu cuenta, este es el valor de tu cuenta, si le restamos 185,000 a 1,102,000, nos quedan 916,000 líquido. Ese es el líquido que hay dentro de tu cuenta. Si por ejemplo la persona falleciera ese día, esta es la cantidad que le entregarían a sus familiares. Pero lo más importante y lo más bello de estos planes es de que este préstamo que está saliendo aquí, entre comillas, está saliendo de la cuenta general de la aseguradora. ¿Recuerdas cuando hablamos de que el señor E.F. Hutton descubrió que si las personas depositaban sus fondos, sus dineros, en el fondo general de las aseguradoras, estas podrían pagarte un rendimiento el cual iba a crecer libre de impuestos? De la misma forma como tu capital fue depositado en la cuenta general de la aseguradora, ahora que ese dinero te lo van a dar a ti, va a salir también de la cuenta general de la aseguradora. No sale de tu fondo. Tu fondo se está utilizando únicamente como un respaldo, como un colateral para que se pueda hacer esto completamente legal. Fíjate qué interesante. Si nosotros vemos aquí, tu cuenta dijimos que gana un 10% de interés compuesto. Eso quiere decir que si a 1,165,000 se le pagara el 10%, la cuenta subiría exactamente a 1,102,000. Es decir, el capital que ganado de intereses se le suma al capital total y entonces se te vuelve a pagar intereses sobre el capital completo. Ahora, 1,102,099 por el 10% se le va a sumar a tu capital y vienen siendo ahora 1,212,000. Aunque en este año también Carlos tomó otros 176,336 para vivir todo ese año, y aunque ahora su cuenta está en 379,000, sumando lo del año pasado más lo del año al corriente, si él en ese momento falleciera, entonces se le va a restar estos 379,000 al 1,200,000 que tiene y se le entregarían a su familia $833,000 en efectivo. Eso significa que tu cuenta general no es de donde está saliendo este dinero. Esta cuenta siempre se le va a acreditar el 10% independientemente del dinero que tú estés tomando para vivir. A lo largo de, digamos, 76 años de edad, ahora él vuelve a tomar 176,000, ahora su saldo ya es de $2.9 millones. Recuerda que él
depositó 100,000 originalmente, ¿recuerdas? Allá en su juventud. Ahora tiene 2.9 millones de dólares que ha disfrutado. Si se lo restamos a lo que su cuenta ha crecido, porque sigue acumulando un 10% independientemente, se le restarían a 2.9 millones a los 3.1 millón que tiene su cuenta, y entonces se le entregaría a su familia, si él falleciera ese día, 197,603. Esto es lo que permite que estas sean las mejores cuentas para que las personas puedan disfrutar a futuro. Veamos un caso interesante. Si él, por ejemplo, hubiera fallecido a los 90 años de edad y habría tomado ese año sus últimos $176,000 anuales, ahora su cuenta tendría un saldo de 9.4 millones de dólares, de los cuales disfrutó para toda su vejez. Se los restamos a los 11 millones que ha acumulado su cuenta al 10% de interés compuesto durante todo el tiempo que ha estado su dinero aquí, y se le va a restar en los 9.4 millones a los 11.7 que tiene aquí, y se le entregaría a su familia 2.2 millones. Dime una cosa, ¿acaso no es esto lo mejor que puede existir para depositar una cantidad fija que pueda crecer tu dinero a un 10, 9,5, 11%, se dupliquen tus fondos cada 7 años, cada 7,5 años, y al momento que tú necesites tener acceso a estos fondos, Tío Sam te permite hacerlo completamente libre de impuestos? Ahora, para que algo funcione así, necesitas de un profesional que pueda estar monitoreando esta cuenta cada año, te pueda decir en dónde es prudente hacer los cambios y se asegure de que los fondos que tú deposites no excedan la cantidad que el gobierno nos permite. Muchos me preguntan, pero Moshe, yo no tengo $100,000 para depositarlos. Ese no es el problema. Puedes comenzar con los fondos que tú desees. Lo importante es diseñar tu plan para que esto te motive a que puedas trabajar y ganar más, y cuando lo tengas sepas a dónde dirigir esos ahorros, porque en el banco al 1% entre 72 tomaría 72 años para que se duplique tu dinero. Si lo pones en un CD que te paga el 4%, tomaría 18 años, dividido 4 entre 72, tomaría 18 años para que ese dinero se duplique una sola vez. Pero al ponerlo en este tipo de fondos, pagándonos tan altos intereses, permite que tu capital se multiplique una y otra vez. Y lo más bello de todo es que tu cuenta general siempre está acreditándose el 10%. Por eso, si tú has escuchado que un fondo IUL puede servir como tu propio banco, porque puedes sacar dinero de ahí, utilizarlo sin tener que pagarlo de vuelta, es realmente lo mejor y más bello que puedes tener. Crearte a ti mismo como tu propio banco, poder asegurarte por ti mismo, pero esto se logra comprando la menor cantidad de seguro posible para que lo que tú depositas, la mayor parte se esté yendo a la bolsa a trabajarse en los índices. Esto requiere que el asesor que te ayude esté dispuesto a que sus comisiones sean mucho menos con tal de que tu rendimiento sea mayor. Nosotros hemos aplicado esta estrategia por ya casi 20 años en nuestra firma y nos hemos dado cuenta que a lo largo del día y de los años, entre más personas ayudes, las personas después vienen y te buscan y te ayudan también a crecer a ti. Yo soy Moshe Santos, tengo casi 2 décadas ayudando a mis clientes a hacer esto, y junto con mis asesores podemos evaluar tu plan si ya tienes uno y poder hacer sugerencias de cómo la puedes reestructurar o qué sugerencias podríamos hacer para que tu capital realmente funcione de esta manera. No sé cuándo fue la última vez que te reuniste con tu asesor, pero si no lo has hecho recientemente, podríamos hacerlo sin costo adicional para ti y evaluar, porque a fin de cuentas, el que debe tener el control de tu dinero eres tú, y el que debe saber qué está sucediendo y al final del tiempo es el más responsable de todo esto, también lo eres tú. Y estamos aquí para apoyarte, nos aseguremos de que tomen las mejores decisiones. Nos vemos en el próximo episodio. Síguenos.